Juegos funcionales. En el capítulo anterior damos a cuenta cómo se comunicaban y jugaban padres e hijos adaptando perfiles bastante regulares. El primer año de vida se caracterizaba por la comunicación cara a cara, los juegos de cachorreo y las rutinas sensonetes familiares. A partir de los 12 meses ganaban peso los intercambios adulto objetivo niño y veíamos que los adultos hacían intervenir objetos familiares lúdicos o en la vida cotidiana e intentaban compartir un posible uso de los pequeños. Al principio ese compartir era algo tan sencillo como dar a tomar un objeto a golpear o un objeto contra otro, y poco a poco florecían acciones como meter, sacar, encajar, hacer una torre de cubitos, poner las anillas de un palo, buscar objetos escondidos, etc. Aunque durante estos juegos muchas mamás y papás educadores intentaban introducir el uso más apropiado de la cultura de los objetos, utilizar la cuchara para dar de comida a los muñecos, hacer una casita, poner a dormir a los muñecos. Los pequeños no siguen fácilmente estos formatos culturales hasta la segunda mitad del segundo año de vida. No hay estudios que nos puedan precisar por qué los niños no representan las acciones cotidianas mediante los juegos anteriormente citados, exceptuando algunas imitaciones diferidas esporádicas. Sin embargo, por todo lo comentado en las acciones anteriores, este capítulo podemos inferir que la capacidad de representarse acciones y situaciones conocidas es indispensable para iniciar un juego de esta índole. Ahora, ante una cuchara plástica, el niño no se limitará a prácticas sensomotrices. El niño puede traer en su mente una acción prototípica de la cuchara, comer y utilizar su juego para recrear esta situación. Ahora, en un plano ficticio, no solo los niños acusaban un cambio, muchas madres se han encontrado diferentes según las condiciones socioculturales de las madres en poblaciones de riesgo económico social cultural. Sadurni 1993 y Sadurni Rostan y Pascual 2000 cambian el nivel de expectativa y mantienen el respeto de la actuación de su hijo, a pesar que los antes ponían juegos funcionales a los niños. Hasta esa edad, el tono de su voz no transmite más firmeza en las propuestas para realmente el niño siga las instrucciones de juego. Poco a poco los niños van a ir respondiendo a estas propuestas de juego de la forma esperada. Por ejemplo, cuando la madre acerca una cuchara de juguete a la niña, esta responde abriendo la boca y diciendo ña ña. Vemos de ahí un inicio de comprensión del saber de todo aquello que va. La función de esas imágenes o representaciones mentales adecuar una sencilla acción a la petición del juego. Las estrategias que utilizan los adultos y que influyen en nuestro modo de ver es progresiva construcción de los procesos cognitivos infantiles no han sido suficientemente estudiadas. La celebrada adquisición del juego de ficción o simbólico pre-play se encuentra en los progresos infantiles y deja a un lado los mecanismos comunicativos que realizan los adultos en las interacciones con los niños y en su posible influencia. Sin embargo, de la misma forma que el moderse actúa como facilitador de la adquisición del lenguaje y otros mecanismos comunicativos de las madres, y probablemente los padres juegan un importante papel en la emergencia de los procesos cognitivos que subyacen a la construcción de los significados. Al final de ese nivel, pasado ya el segundo cumpleaños, los niños no solo son capaces de participar en múltiples juegos funcionales, sino que emerge de ellos una voluntad de dirigir por sí mismos los cursos de las acciones. Todo ello implica la propuesta a punto de las nuevas capacidades mentales que serán temática en los capítulos siguientes. Quinto, disciplina y modelos de paternidad. Las capacidades en el progreso del niño denota que esta edad tienen otra cara de la moneda. Las posibilidades de representarse situaciones y acontecimientos dan al niño una cierta idea de la importancia de sus propias acciones sobre el comportamiento de los demás, pero no tiene aún una idea clara de lo que es que los padres toleran y que no. Por ese motivo, el niño pone a prueba a sus cuidadores y explora los propios límites del comportamiento. Preocupados por los arrebatos de sus hijos y al sentirse enfadados asocian las rabietas con un mal comportamiento infantil y empiezan a cuestionarse en qué disciplina usan con el niño. Para Brandsen en 1990, el momento representa un verdadero punto de inflexión en el desarrollo infantil. La actitud que opten los padres es importante para las relaciones padre-hijos para el óptimo progreso del niño. El que los padres entiendan correctamente desde estos primeros años de vida e infancia útil el concepto de disciplina es muy importante para el desarrollo de la personal del niño, que será más tarde un adolescente. Si hacemos una revisión de la literatura sobre las prácticas y estilos parentales, encontraremos que hay dos dimensiones bien estudiadas. Por un lado,
la correspondencia emocional y por otro la demanda de control. Estas dos dimensiones pueden ir combinadas y así encontramos con padres cálidos y restrictivos, cálidos y permisivos, fríos y restrictivos y fríos permisivos. Mirando cómo se comportan los padres con sus retoños, Diana Van Dien ha llegado a una clasificación sobre los parentales y los efectos sobre los niños que hoy en día constituyen un serio punto de partida para los trabajos de este tema. Diana estudió el estilo parental a partir de 4 dimensiones: control, cómo los padres modifican o moldean las expresiones de dependencia, agresividad y comportamiento del juego; demanda de madurez, presión que ejercen los padres para que sus hijos consigan un cierto nivel de ejecución de alguna habilidad; claridad de comunicación, búsqueda de la opinión de los niños y ejercicio de razonamiento o capacidad de diálogo para negociar los acuerdos; cuidado parentales, se refiere a la expresión de cariño hacia los hijos y las formas de pedir y actitudes de comportamiento. Al estudiar la combinación de las dimensiones parentales, Baurin llegó a la conclusión que existen 3 tipos de estilos. Padres permisivos, no piden mucho a sus hijos y además son reacios a castigarlos. Cuando muestran una conducta inadecuada hay pocas tentativas de control, más bien al contrario, en realidad no es que sean padres indiferentes o que no se preocupen por sus hijos, pero cree que dando a los hijos este marco de libertad, estos desarrollarán con más fuerza su personalidad, serán capaces de tomar iniciativas propias y su relación con ellos será de confianza y amistad. Padres autoritarios, marcan las reglas del comportamiento y ejercen un rígido control para que se cumplan. Creen que su deber como los padres es conseguir que los hijos se desarrollen conforme a los estándares de valores de la vida que ellos aprecian y consideran lo mejor. Las opiniones personales de los hijos no son tenidas en cuenta. Suelen utilizar los castigos como medida contra desobediencia. Este perfil suele coincidir además con padres poco expresivos cariñosamente o con pocas competencias comunicativas para con sus hijos. Padres con autoridad también tienen las reglas y ideales del comportamiento que esperan que sus hijos conozcan y cumplan. Sin embargo, a diferencia de los padres anteriores, tienen en cuenta o les preocupa la opinión de su hijo al respecto. Aunque intentan que sus hijos se vengan con unas formas, dialogan con ellos y explican sus razones a la par que escuchan los contraargumentos. Son flexibles, aunque no permisivos, y negocian con sus hijos para llegar a acuerdo. Los hijos son animados a pensar de forma independiente y a adquirir unos valores propios, aunque en el fondo estos padres esperan que los valores de sus hijos reproduzcan sean mayores a los suyos propios. No creen que los castigos sean el mejor método y prefieren el diálogo y el respeto mutuo. El trabajo de Diana Bansuri ha replicado en numerosas ocasiones. Otros investigadores han afirmado que sus categorías, ciertamente tal como Mozan y otros, defienden la mayoría de los padres tienen rasgos cruzados de los estilos citados anteriormente y a veces dependen de las situaciones o de los momentos de vida más que del rasgo de carácter permanente. Las dificultades económicas en este estrés laboral o las desverencias conyugales son factores entre muchos otros que afectan a los padres, que por siguiente su capacidad de relación con otros niños. Además, el niño y su ajuste social influyen en muchas otras variables y no solo el estilo parental de los padres, su propio temperamento y adaptación a la escuela, al barrio y su calidad de vida, y en épocas posteriores de su vida relación con los amigos. Aunque aceptando que no hay una dirección de causa-efecto entre el estilo parental y el comportamiento resultante del niño, no hay duda que esto es un factor que debe tenerse en cuenta. A otras consideraciones en torno a este tema giran alrededor las diferencias entre cultura. Ciertamente hay muchos estudios que puntualizan que las prácticas de estilo parentales son deudores de los contextos y las sociedades culturales. Se han encontrado notables diferencias en el grado de dependencia y autonomía de los padres que involucran a sus hijos en el deber de la obediencia a los padres, el sentido de responsabilidad, la confianza uno de los mismos y la perseverancia en conseguir los objetivos propuestos. Sin embargo, en todas las culturas y sociedades, los padres dentro de sus particularidades sociales difieren en el estilo del trato de los niños y en cómo logran a sus hijos sigan o compartan los valores y reglas establecidas. Infancia en riesgo y políticas de protección. Los programas educativos de producción e intervención dirigidos a los niños que viven en condiciones de riesgo social se basan en conceptos y principios que provienen de la psicología del desarrollo. Los autores Sprier y Leyer, en un elegante informe sobre políticas de protección de la infancia, resaltan 3 de los puntos conceptuales
que están en esta base de los programas. El desarrollo del niño debe entenderse como un proceso complejo y dinámico que está influenciado por muchos factores que interactúan entre sí. Uno de los factores que ha contribuido a tal comprensión del desarrollo como un progreso emergente que propuso la interacción de los menores en cuatro ámbitos: los contextos en los que están inmersos el niño con la familia, la escuela, el barrio y el grupo de amigos. B. Los efectos del desarrollo infantil producidos por la interacción de tales ámbitos directos y microsistemas, como por ejemplo la relación que sostiene la familia y la escuela. C. Ámbitos en los que no interviene el niño directamente, pero que igualmente los afectan, como en el horario laboral de los padres. Y finalmente el D. Los patrones ideológicos y culturales de la sociedad o grupo social en el que está inmerso. Las experiencias que recibe el niño a lo largo de la infancia y adolescencia intervienen de forma decisiva en la orientación de su desarrollo. A partir de que tal y como hemos comentado al principio de este capítulo, aún estamos lejos de poder precisar qué parámetros experienciales, en concreto, cómo y cuándo inciden en la formación de nuestras estructuras cerebrales y en nuestro comportamiento. Las investigaciones de la psicóloga del desarrollo y psicología de la neurocresis apuntan decisivamente en nuestra dirección. De ahí el interés por potenciar las políticas y programas de protección educativa y social que aseguran los entornos adecuados para la optimización del desarrollo de los niños y jóvenes. La pobreza, la exclusión social afecta el desarrollo infantil por medio de los múltiples mecanismos y experiencias vitales de distinto orden. Los indicadores de pobreza no solo se limitan al umbral de la renta del salario mínimo. La pobreza es una conjunción de variables entre que las destacan la desocupación, la inestabilidad laboral, el nivel de educación parental, la densidad familiar y el estado de la vivencia de la presencia de los factores de riesgo del barrio y la exclusión de las familias con respecto al núcleo urbano de la población. Todas las investigaciones concluyen que la pobreza afecta directa o indirectamente el curso del desarrollo infantil, no solo a la salud física, quizás los más conocidas de las consecuencias y para que existen numerosos programas de prevención, sino también al comportamiento social, desarrollo de los procesos psicológicos básicos, adaptativos y posteriores ciclo escolar. La lucha contra las consecuencias de vivir en entornos desfavorecidos ha generado muchos programas y la política de protección social. Durante las últimas décadas se ha conseguido unas importantes mejoras, como el sistema de protección para el paro laboral de las vivencias de protección oficial sin coste en las escuelas de seguridad social gratuitos. Y se han multiplicado los esfuerzos de diseñar programas de intervención temprana. Todos estos aspectos deberán traducirse en una mejora de la calidad de la vida y en el desarrollo infantil. Sin embargo, y siguiendo el análisis de Saint-Pierre y Leiser, las primeras evaluaciones sobre la eficacia de estos programas no arrojan datos suficientemente esperanzadores. Séptimo, evaluación del desarrollo de las escalas de Bailey y el desarrollo infantil. En capítulos anteriores comentamos que la existencia de escalas estandarizadas que evalúan el desarrollo infantil. Pensamos que los 2 años son un momento muy adecuado para hacer el segundo examen del pequeño. Ya hemos visto que una de las escalas más utilizadas para tal efecto son las escalas de Bailey. Del desarrollo infantil, dichas escalas están pensadas para contribuir el conocimiento de las habilidades tempranas de los niños y el impacto de los factores ambientales en el desarrollo, y como base para la intervención y seguimiento de los niños con riesgo de retraso evolutivo o de riesgo social. Así pues, se puede utilizar tanto en el ámbito clínico como en la investigación. Las escalas de Bailey del desarrollo infantil EBIDI evalúan el desarrollo desde el segundo mes de vida hasta los 30 meses, por lo que se siguen siendo un instrumento válido, al igual que las demás escalas citadas en el capítulo anterior. También son válidas para evaluar el segundo año de vida infantil. Las Bailey fueron publicadas en 1969 en España, aparecieron estandarizadas en 1977 y la revisión americana, las Bailey Scale Infant Development, fueron publicadas en 1993. No tenemos confianza de que las escalas de Bailey se hayan estandarizado en nuestro país. El interés por disponer de unas escalas adecuadamente tipificadas como las de Bailey creció a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Al ir aumentando el conocimiento de las capacidades infantiles, los cambios cerebrales durante la etapa postnatal y el estudio de cómo influyen los factores del medio a la familia y los individuos en el desarrollo temprano. Además, la posición de los niños prematuros ha ido aumentando considerablemente, lo que a lo largo de los años, con el consiguiente aumento de casos
que nacen con el riesgo de representar un retraso en el desarrollo. Por otro lado, la medida en que los niños menores de 3 años se han ido incorporando al sistema educativo, se ha dado la necesidad de evaluar a los pequeños, principalmente aquellos que no parecen mostrar las habilidades que se espera y que tengan adquiridas en su edad de desarrollo. Resumen de los procedimientos de la evaluación infantil mediante las escalas de baile. El objetivo inicial de las escalas fue medir la inteligencia de las edades muy tempranas. Los ítems que la componen están ordenados en una secuencia de dificultad que aumenta con la edad en su forma actual. La EBDI permite medir el desarrollo mental, del desarrollo psicomotor y el comportamiento infantil. Las habilidades específicas se evalúan varían según la edad. El nivel de desarrollo de los niños en el área del desarrollo mental tiene 163 ítems que miden el desarrollo por medio de una serie de habilidades. En los primeros meses se evalúan las capacidades simples como la inspección visual, habitacional, la discriminación de estímulos y algunos de los ítems reflejan las funciones neurológicas y fisiológicas del neonato. Por ejemplo, la coordinación vertical del movimiento de los ojos. En los meses posteriores se incluyen ítems y representan un incremento de la complejidad del comportamiento respecto al uso del lenguaje, las capacidades perceptivas, la resolución de problemas, la clasificación y la generalización y las habilidades sociales. Las puntuaciones del desarrollo mental se transforman en un índice de desarrollo mental, que es una medida estandarizada con una medida de 100 y una desviación estándar de 16. El área de desarrollo motor se compone de 81 ítems que representan tanto habilidades motoras finas como gruesas y se centra principalmente en el grado de control del cuerpo y la coordinación de los movimientos. La coordinación y el control implica habilidades como mantenerse de pie y estar sentado, andar, coger un objeto, saltar, etc. A partir de las escalas motoras se tiene un índice motor que se basa en una medida de 100 y una desviación de 16. La distribución entre la escala mental y la motora justifica que por parte de que la preplanificación y el razonamiento son componentes de las actividades mentales, pero no las habilidades motoras. Por lo tanto, los índices de las dos escalas registro del comportamiento del niño RCN incluye la clasificación de los 24 índices distribuidos en 14 grupos de edad comprendidos entre los 2 y los 30 meses. El registro de esta área es descriptivo y mide los aspectos cualitativos de las habilidades infantiles. Cada ítem es evaluado con una escala de la que se obtienen los datos de varias dimensiones del comportamiento, entre las cuales se incluye la dimensión interpersonal, la afectiva, en ítems como la orientación social, el tono emocional, en general el miedo, la dimensión motivacional, intencionalidad, atención, perseverancia y el interés del niño por ciertos tipos de experiencia sensorial. Los ítems evalúan los aspectos tales como la habilidad de controlar el movimiento y el interés por el material del test y la adaptación al cambio de dicho material. La atención y orientación del examinador persiste cuando se intenta complementar una ejecución. En este sentido, las escalas de baile tienen cierto parecido con el test de Brackenton, porque ambos evalúan los repertorios de los comportamientos del pequeño. El registro comportamental del niño complementa la información obtenida mediante escalas mentales y motoras. Además, las observaciones y cualitativas de las dimensiones comportamentales y de la evaluación de la ejecución global del niño se obtienen mediante este registro. Tiene relevancia clínica y proporciona una perspectiva más amplia para emitir juicios clínicos de la que se obtendrá con tan solo la información proveniente de las escalas mental y motora. ¿Cómo se obtienen las medidas? Los ítems del niño realizan en forma satisfactoria constituyen una puntuaciones brutas que se convierten en una puntuación estandarizadas por medio de unas tablas con las que la media igual a 100 y la desviación estándar igual a 16 es el modo que se obtiene un índice de desarrollo mental. De la escala mental es un índice de desarrollo psicomotor. De la escala psicomotora, el registro de comportamiento del niño, que proporciona una descripción del comportamiento infantil relativo, al que se espera que cualquier niño que estuviera en el mismo estudio. La escala de Bailey de desarrollo infantil es una escala ecléctica, es decir, los ítems no están agrupados por área, factores o desescalas por unas puntuaciones determinadas para cada una de ellas. No obstante, las de Bailey 2 intenta incluir ítems de las 5 áreas de la guía americana para la evaluación de los candidatos del servicio especiales.
Requiere que sean evaluados desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, psicosocial y de autoayuda. Sin embargo, hay grupos que sin saber las medidas para cada una de las áreas calificadas, el uso de grupos de ítems sin medidas de registro han sido criticados por algunos investigadores. Aunque Nancy Bailey en 1977 ya manifestaba contraria a este tipo de clasificación por considerarla inútil. La utilización de las escalas de baile se requiere un aprendizaje y una práctica considerables. Por esta razón no se utilizan de manera rutinaria. Sin embargo, es muy aconsejable cuando se sospeche de un retraso del desarrollo para seguir la evolución de los niños en la situación de riesgo. Las Bailey 2. Como hemos comentado anteriormente, en el año 1993 se publicó en Estados Unidos una revisión de las escalas de baile originales. Las Bailey 2 se mantenían la misma estructura y objetivos de la anterior, pero introducían algunos cambios como resultado de los trabajos de investigación sobre el desarrollo de los niños en los últimos años para mejorar la adecuación de los datos y el material a la población infantil. Trabajos de investigación sobre el desarrollo del niño en los últimos años y para mejorar la adecuación de los datos y material de la población infantil. Uno de los cambios importantes que se amplía la edad de evaluación, que va desde el primer mes de edad a los 42 meses. Además se han incorporado ítems cuyos estudios han demostrado tener una adecuada fiabilidad y validez. Así, los 163 ítems de la escala mental y los 81 de la escala motora de baile han pasado a ser 178 y 111 respectivamente en las de baile 2. Asimismo, se han reescrito algunos ítems que ya estaban en la primera de baile, dado el especial interés en hacerlo más atractivo y que evite la transmisión de las infecciones. Además, se ha intentado utilizar objetos que no faciliten el sesgo racial y de género. Por otro lado, debido a que hay estudios que indican que las mejores condiciones de vida de los niños actuales tienen su reflejo en el desarrollo comportamental, ha sido necesario revisar las normas de aplicación de los test. Así pues, se ha hecho un esfuerzo para ajustar las normas de aplicación a la población que se represente y a los niños americanos de a finales del siglo. En este sentido, las puntuaciones del niño tendrán con las de baile 2 serían más bajas que las obtenidas por los mismos niños con las de baile original. Por último, las de baile 2 incluyen información de cantidad clínica, ya que también se ha demostrado que tienen alguna validez con niños con distintos diagnósticos de autismo, HIV más positivo, prematuridad, exposición prenatal a drogas, asfixia durante el parto, síndrome de Down, retraso del desarrollo, otitis media crónica. Además, hemos comentado anteriormente que se han incluido grupos de índices que satisfacen las áreas que requiere la guía americana para la evaluación de los candidatos de los servicios especiales. Sexto, los terribles 2. Cuando los padres contemplan que su hijo en su segundo cumpleaños les parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido. Este pequeño que parlotea, corre y se mueve por la casa y se empeña en comerse él solo su pedazo de pastel, era apenas hace poco un bebé indefenso que no había que acumular, alimentar y limpiar. Los padres miran como una mezcla de orgullo y asombro que su hijo ya empieza a dar muestras de autonomía e independencia. Sus cuidados parentales van cambiando en función de las necesidades del niño. Sin embargo, una cosa es cierta, aquí les queda un largo camino en el cual su hijo va a necesitar de múltiples maneras. Los peques de 2 años tienen la mala fama, tienen la imagen de testarudos y dados a las frecuentes berrinches, algo de cierto hay en ello. Pero de hecho los padres ya se han experimentado que el impacto de los terribles 2 a lo largo de todo el año procedente de la forma cuando llegan al segundo aniversario, ya que han lidiado bastante y tienen una cierta maestría. Al mismo tiempo, la maduración de las zonas corticales del cerebro permite al niño un mayor control e inhibición de las emociones. Además, a partir de ahora, los cambios del niño van a experimentar, si bien a un alcance considerable no se suceden a un ritmo tan rápido de ello y deja entre avance y avance cierta estabilidad y calma. Otro hecho que descansa a los padres es que a los 2 años los niños empiezan a ser capaces de jugar solo ellos
y aunque sea breve tiempo permite que los adultos y los hermanos mayores puedan compartir plácidamente el espacio sin tener que interrumpir constantemente la propia actividad para atenderles. A lo largo del año el juego del niño progresará a un nivel más funcional y un juego plenamente de simulación simbólica en el que solo reproducirá escenas de su vida cotidiana, sino que podrá utilizar objetos cualquiera para representar significados diversos. Las convenciones sociales y las reglas familiares afloran con su espontaneidad y el juego de la forma que podemos apreciar es notable conocimiento del mundo y de las relaciones humanas que poseen los niños. Ya a tan corta edad el lenguaje también refleja este progreso. El niño incorpora verbos, adjetivos, adverbios y inicia el saber qué hay que decir y cuándo. Es decir, que la pragmatividad y el uso social, sin embargo, estamos hablando de un niño de 2 años. Todos estos aspectos son incipientes y deberemos esperar 1 o 2 años más para apreciarlos plenamente. Un aspecto que a veces preocupa a los padres es la curiosidad que los niños a esa edad muestran por sus razones genitales, curiosidades que llevan incluso a explorarlas. Es normal que esto ocurra. Los niños no solo están descubriendo su propio yo, sino que empiezan a ser conscientes de las diferencias entre sí mismo y el hermanito o el primogénito del sexo opuesto. De hecho, empieza la diferenciación con el progenitor del mismo sexo, quiere hacer lo mismo que el papá o la mamá. Esta conciencia de su corporeidad y de sus capacidades y motivación para imitar el comportamiento y actividades de los demás nos señala que ha llegado el momento de iniciar el control de esfínteres. Brazenton 1900 señala que los progresos del niño traen nuevos ciertas inestabilidades a la hora de dormir. Algunos niños se despiertan sobresaltados por la noche, presas de terrores nocturnos. No parece que estos terrores tengan que ver con las pesadillas que experimentan los niños mayores. Se trata de episodios que aparecen en la frase del sueño profundo que suelen estar relacionados con la sobrecarga del sistema nervioso tras un día de demasiada actividad o estrés. Por regla general bastaría calmar al niño para que vuelva a conciliar el sueño. Por lo tanto, el niño de 2 años debe desequilibrar sus necesidades de calma con los deseos de actividad. Estas necesidades también son de orden social y cognitiva. Los padres que optaron por un canguro en su vida quizás deban replantearse ahora esa opción. La escuela maternal permite al niño jugar con otros pequeños y aunque esta edad de juego sea en paralelo, el contacto con los demás niños forma parte del proceso de socialización. Ahí cabe situar el problema de la agresividad en el parvulatorio. Todos estos temas, entre otros, se van a centrar la atención en este capítulo. Habilidades motoras. 1. A medida que el cuerpo de los niños entre los 2 y los 6 años va haciéndose más estirado y más fuerte y menos pesado, la parte superior en cuanto a la maduración cerebral les permite un mayor control y coordinación de las extremidades. Pueden moverse a mayor velocidad y con más gracia y son capaces de centrarse en afinar más de una actividad. A medida que pasan los meses los niños están más seguros de andar. Una vez desarrollados los apuntes básicos de las habilidades motoras, empiezan a probar y a refinar nuevas habilidades: correr, saltar, trepar, lanzar, manipular y entre otros. La coordinación, que incluye la precisión, la elegancia, la solidez, el ritmo y la facilidad de movimiento, es la base de casi todas las habilidades del juego. Se trata de un dominio que muestra bastante bueno para determinar la habilidad y la agilidad del niño en los juegos físicos. Los niños van adquiriendo la coordinación con menos rapidez que fuerza o la velocidad, ya que la coordinación requiere la interacción de las habilidades motoras sensoriales que con frecuencia dependen de la madurez de los músculos pequeños de la práctica. Las habilidades motrices globales, aquellas que implican grandes movimientos del cuerpo como correr, saltar, lanzar objetos, muestran una mejora progresiva espectacular a partir de los 2 años, en general durante los 2 años preescolares. Así, por ejemplo, en la habilidad de saltar, que aparece por primera vez a los 2 años, se observa que los patrones de coordinación a los que establece la niñez temprana son casi idénticos a los que se encuentran en los adultos. Sin embargo, un inicio se trata de un salto desgarbado, con el cuerpo rígido, la pierna colgada y los movimientos con dificultad para dar el salto. Un aterrizaje de pies planos. Gradualmente los niños van siendo capaces de saltar con más graciamente, con menor rigidez, balanceándose y aterrizando sobre la parte de las plantas de los pies.
En cuanto al desarrollo de las habilidades motrices finas que implican movimientos pequeños del cuerpo, especialmente en las manos, los dedos, son de dominio mucho más difíciles para los niños de 2 años, en generalmente para preescolares, que las habilidades motoras globales, situacionales y como verter sumo de una jarra o realizar algo que un garabato comportan para los niños de estas edades ciertas dificultades, aunque son capaces de realizar por su parte. Los niños de 2 o 3 años todavía tienen dedos cortos y gruesos por otra. Hay que tener en cuenta que aún no han desarrollado el control muscular, la paciencia y el razonamiento necesario para ejercicios de estas habilidades. Además, la mielinización del sistema nervioso central no está completa. Aunque no hay otros dos niños que crezcan a la misma velocidad, los expertos de esta están de acuerdo que existen signos normales de desarrollo. Control de esfínteres. Hasta los 18 meses aproximadamente el niño ha madurado las conexiones entre el cerebro y el sistema nervioso autónomo, y los músculos de los esfínteres permiten la adquisición de conciencia de sus estados corporales internos y controlar de forma voluntaria la evaluación de las heces y la emisión. Score. A esta edad, las necesidades fisiológicas se realizan de forma automática. El esfínter es un músculo que retiene la orina en la vejiga y las heces en el ano, actuada de forma refleja ante la presión que ejercen los productos corporales que deben ser evacuados. El desarrollo funcional de las vías nerviosas que conectan el sistema nervioso autónomo, el corte cerebral, dotarán al niño de la capacidad de experimentar sensaciones internas relacionadas con la vejiga y los intestinos, como, como la capacidad de experimentar sensaciones internas relacionadas con la vejiga y el intestino, confusas al principio y más diferenciadas a edades posteriores. Al mismo tiempo, el corte cerebral podrá enviar instrucciones a los músculos estirados de los esfínteres para que puedan ser contraídos o relajados a voluntad. La maduración fisiológica no es el único requisito para que el niño llegue a controlar los esfínteres. También debe querer hacerlo, y esta voluntad del pequeño emerge del conjunto de interacciones que existen dentro del núcleo familiar. En ese marco donde el niño toma la decisión de cooperar con los padres para alcanzar el objetivo que, aunque a los adultos nos parece sencillo, para él no lo es. Excepto de complejidad. En este sentido, el aprendizaje y el control de los esfínteres se implica toda una serie de logros, entre los cuales podemos citar la ya mencionada toma de conciencia de las sensaciones corporales, la asociación de dichas sensaciones con lo que ocurre en el cuerpo, y también debe aprender a utilizar el orinal como respuesta al impulso de evacuar o quitarse la ropa y retener hasta que está en las condiciones adecuadas para realizar la acción. Además, el niño tiene que haber adquirido unas mínimas capacidades imitativas, lingüísticas y motrices que le permiten entender las instrucciones de los padres y buscar la ayuda cuando necesite. Por otro lado, el negativismo que caracteriza a los niños en estas edades tiene que haber disminuido ya lo suficiente como para que decida cooperar y mantener el entrenamiento constante. Pues así pues quien debe conseguir cuando él debe hacer el control de esfínteres es una cuestión que procura muchos padres. Solo puede ser el propio niño, ya que los padres no pueden controlar los esfínteres por él. Lo que los padres de familia o otros cuidadores de los niños pueden hacer es crear las condiciones para facilitar el aprendizaje del pequeño. Por lo tanto, un consejo que se le puede dar a los padres es que en lugar de estar pendientes del calendario, deben estarlo de su hijo. De esta forma es posible que puedan detectar pequeños detalles sutiles que les indique el momento en el que el pequeño empieza a estar preparado para poder aprender el control de esfínteres. Muchos niños, ante la presión que sienten de sus esfínteres, muestran comportamientos característicos como cruzar las piernas, sentarse en cuclillas, rascarse los pañales, quejarte o gruñir. La sensibilidad de los padres es fundamental para leer las señales que reflejan los estados internos del hijo y aprovecharlas en beneficio del entrenamiento.
Además, el niño también debe estar preparada la familia. La paciencia es una cualidad esencial a este tipo de aprendizaje, así que pues no se debe otosigar al niño y que se ha de estar dispuesto a los estira y afloja que seguro se teñirán en todo el proceso. Es mejor que no comenzarlos si los padres de familia están pasando por un momento que no permita dedicarle la atención necesaria al niño y con la tranquilidad que quería. Aprovechar el buen tiempo cuando el niño puede prescindir de la ropa puede ser un buen momento para decírselo. Toda vez que el niño ya está preparado y los padres no están pasando por alguna situación o circunstancia que pueda inferir en la atención que el entrenamiento requerirá, varios pasos y consejos que se pueden seguir para facilitar el aprendizaje del control de los esfínteres. En primer lugar, se debe proporcionar un orinal al niño para que se familiarice con él y lo llegue a considerar como propio. El orinal debe ser confortable, seguro, estable, atractivo y preferiblemente que se apoye directamente en el suelo y al principio se debe animar al niño a que juegue con él. También podemos hacer que nos imite un vestido cuando nosotros vayamos al lavado. En segundo lugar, se debe esperar a que el niño decida por su cuenta utilizar el orinal. No se debe insistir, ya llegará el momento. Si tiene un hermanito, familiar o amigo un poco mayor, se puede aprovechar de las presiones, su decisión. También hay materiales como muñecas, libros que se pueden utilizar para mostrarse de forma gráfica lo que esperamos que haga. En tercer lugar, cuando se decide a utilizar el orinal adecuadamente, se debe alabar la decisión. No se debe relacionar las heces con la suciedad ni avergonzar al niño si se orina encima o fuera del orinal. Es aconsejable acompañarlo y vaciar el contenido del orinal para que se entienda su función. Cuando el pequeño ya es capaz de pasar largos ratos en pañales secos, podemos quitárselos para que adquiera conciencia de que va sucio. Los padres deben estar alerta de las señales que indican necesidad de evacuar para animar al niño que lo haga al orinal. También se debe hablar con el niño para tranquilizarlo ante los fracasos, la ansiedad simplemente arbitraria como suele ser. Se debe añadir presión al niño y se debe esperar a que pase esta situación y el niño vuelva a cooperar. Por último, no debemos olvidar que cada niño es distinto. Aunque lo hemos situado en el momento inicial del control de esfínteres, los 24 meses, los niños lo consiguen en momentos muy variables. Algunos ya controlan la evacuación de los 16 a los 18 meses y otros pueden continuar mojándose por la noche hasta más allá de los 3 años. Parece que las niñas alcanzan el control antes que los niños por regla general. La evacuación de las heces se controla antes que la misión y el control de esfínteres se consigue antes durante el día que por la noche. En condiciones normales, los 5 añitos, la mayor parte de los niños ya han aprendido a mantenerse limpios durante todo el día y la noche. Si no es así, es aconsejable la consulta con un profesional. Los progresos en el lenguaje. Cuando se cumple un año de vida, la mayoría de los niños ya han comenzado a utilizar estructuras formales de la lengua de su entorno para transmitir significados e intenciones. Para llegar a ellos, los niños han desentrañado cómo los sonidos se corresponden con la significación y cómo estructuran su lengua. Las lenguas nativas y tras segundo cumpleaños, los niños son capaces de manifestar este comienzo de aprendizaje. Al llegar a su tercer cumpleaños, han progresado enormemente. Este dominio de los recursos gramaticales del lenguaje, entre otros. Los 2 y los 3 años los niños manifiestan un progreso espectacular en el aprendizaje de los principios fundamentales de la gramática. Sin embargo, ello no quiere decir que a los 3 años la adquisición del lenguaje se haya completado. El refinamiento de la pronunciación y el aprendizaje léxico-semántico de diversos aspectos de la morfología asociada al verbo y la sintaxis compleja. Los mecanismos de cohesión y la emisión de discursos coherentes todavía tardan algún tiempo en mostrarse afianzados. En concreto, un niño a los 2 años es capaz de decidir muchas palabras aisladas y algunas combinaciones de palabras, entre las que también hay oraciones. Sin embargo, la morfología es escasa, la normalidad y la verbal, la pronunciación y eficiencia en la estructura se reducen los 2 componentes de la mayoría de ocasiones. A los 3 años el mismo niño va a ser capaz de realizar oraciones complejas e incluso de iniciar relatos del habla
se habrá vuelto mucho más intangible la adquisición de la morfología nominal, se habrá completado y la verbal se hallará bien afianzada, excepto para algunas formas. Este aparato trata de los espectaculares progresos del área del lenguaje que realiza el niño entre 2 y 3 años. Los aspectos pragmáticos. Los niños aprenden en la lengua, además de aprender el sistema de reglas, también deben aprender las restricciones que vienen dadas por el contexto físico, personal y social. La competencia práctica es más amplia que la competencia lingüística y supone un uso de una serie de mecanismos para adaptarse a las demandas comunicativas y sociales de la situación. Los niños deben aprender, además del conocimiento gramatical, a distinguir de qué se puede hablar y de qué no, con quién y cuándo, dónde y de qué manera, etc. Este aprendizaje requiere un tiempo largo, dado que los conocimientos que se incluyen en la pragmática son diversos y deben coordinarse con el aprendizaje de los aspectos más formales del lenguaje, será y otros 2000. Este proceso de aprendizaje no es fácil. Al principio de los 2 años de edad, los niños se limitan a contestar a las preguntas o peticiones adultas, imitando muchas de las expresiones de los interlocutores, pero a partir de esta edad se va produciendo un desplazamiento gradual de la tutela del adulto, hasta este momento fundamental a un mayor protagonismo de los niños, y de manera que estos comienzan a mostrar la mayor iniciativa al inicio de turnos de conversación y en el mantenimiento de temas. Como hemos visto en el capítulo 3, el desarrollo y de la toma de turnos comienzan en un momento las proconversaciones, y antes de que los niños comiencen a hablar. En los niños más de 2 años y medio se ha observado que, a pesar de mantener el turno, muestran silencios más largos entre turnos que los que mantienen los adultos. Gabriel y Bregini. Entre los 16 y los 18 meses, las funciones comunicativas que hemos descrito en el capítulo 4 se amplían, y las peticiones ya son de permiso o ayuda demandante. Las interacciones que representan hablar otro modo son respuestas a saludos. La función personal se amplía, y los comentarios sobre las relaciones con los objetos, a la expresión del sentimiento de placer y de sorpresa, los juegos rituales. Además aparecen por primera vez las funciones heurísticas, petición de información, imitación e imaginativa, luego simbólico, caturreos, tal como ya postuló Halliday. Los aspectos pragmáticos. Los niños que aprenden una lengua, además de aprender un sistema de reglas, también deben aprender las restricciones que vienen dadas por el contexto físico, personal y social. La competencia pragmática es una amplia que la competencia lingüística, se supone un uso de una serie de mecanismos para adaptarse a las demandas comunicativas y sociales de la situación. Los niños deben aprender, además del conocimiento gramatical, a distinguir qué se pueden hablar y de qué no, con quién y cuándo y de qué manera, etc. Este aprendizaje requiere un tiempo largo, dado que los conocimientos que se le incluyen a la pragmaticidad son diversos y deben coordinarse con el aprendizaje de los aspectos más formales del lenguaje, será y otros 2000. Este proceso de aprendizaje no es fácil al inicio de los 2 años de edad. Los niños se limitan a contestar las preguntas o peticiones de adultos, imitando muchas de las expresiones de sus interlocutores, pero a partir de esta edad se va produciendo un desplazamiento gradual de la tutela del adulto, hasta un momento fundamental, un mayor protagonismo de los niños, de manera que estos comienzan a mostrar mayor iniciativa en el inicio de turnos de conversación y en el mantenimiento de temas. Entre 16 y los 18 meses, las funciones comunicativas que hemos descrito en el capítulo 4 se amplían en las peticiones, y ya son un permiso de ayuda demandarse en la interacción que realizan para hablar con otros. De modo que las respuestas y los saludos en la función personal se amplían comentarios sobre las relaciones con los objetos de la expresión del sentimiento de placer y la sorpresa de los juegos rituales. Además aparecen por primera vez las funciones heurísticas, la petición, la información, la imitación, la imaginativa, juegos simbólicos, canturreos, y tal como ya postuló Halliday, los niños entre los 2 y los 3 años, a la medida que desarrollan el lenguaje, van ampliando y refinando las maneras que realizan las funciones. Por ejemplo, a esa edad ya son capaces de realizar peticiones y clasificación entre mensajes que les puedan resultar ambiguos o incómodos.
Aunque lo hacen con poca frecuencia, para ello también emiten expresiones de tipo de que. Por otra parte, se observan que los niños entre los 2 y los 3 años suelen justificar sus peticiones, demandas o requerimientos y muestras que son acciones. Por mételo aquí dentro, me lo arreglas, e información. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la pelota? Por otra parte, la capacidad de producir narraciones en situaciones interactivas avanza a lo largo de este año. Los niños entre los 2 y los 3 años, cuando han de narrar alguna historia, ellos solo enumeran un listado de acciones realizadas por el protagonista, las acciones que tienen una causa ni una consecuencia. No describen secuencias de sucesos conectados casualmente, como veremos en el aprendizaje del discurso narrativo, como se completa a los 10 o 12 años. Ahora bien, estos mismos niños pueden realizar una narración coherente con la ayuda del adulto a partir de situaciones interactivas y basadas en la conversación que el adulto va dando soporte a los enunciados infantiles, de manera que entre ambos se consigue una narración o explicación breve, pero que reviste ya cierta coherencia. Este papel de los adultos se muestra más firme a partir de los 30 meses, que es una edad aproximada en que los niños muestran mayor atención de la morfología y la sintaxis de su lengua. Asimismo, también se observa que la explicación de las experiencias de los propios niños, los adultos introducen y mantienen unos temas referidos a acontecimientos pasados protagonizados por niños. Ajustan el tiempo de relato, entre otros recursos, para facilitar la explicación infantil. Solo en 1997. En definitiva, los niños de estas edades y durante bastante tiempo todavía van a necesitar de apoyo del adulto para contar sus experiencias o actividades cotidianas. El desarrollo léxico. Tras la explosión léxica y el número de palabras que aprenden los niños es extraordinario, y a los 2 años su vocabulario llega a las 400 palabras y a los 3 ya se acerca a las 1500, teniendo en cuenta que comprenden muchas más palabras de las que emite. Su vocabulario receptivo y expresivo pueden considerarse suficientemente amplio. Sin embargo, en esta etapa, entre los 2 años y medio y los 3, se observa un periodo de enlentecimiento en el aprendizaje léxico. Se ha sugerido que está debido a los niños prestan una mayor atención a las reglas morfológicas y sintácticas. A partir de este momento, los 30 meses, también se observa una mejora en la formación fonética de las palabras y la velocidad de articulación de las mismas, así como la inserción de oraciones. Por otra parte, progresivamente va a implantarse el abanico de sus funciones de las palabras dentro de la oración y los significados que éstas expresan, y se ajustan cada vez más al lenguaje adulto. El desarrollo de la fonología. A los 2 años los niños todavía no son capaces de articular correctamente la mayor parte de los sonidos de su lengua. Para mayor información, ver el capítulo 5. Dominan la articulación de las vocales y a duras penas consonantes de tipo oclusivo. Durante el 3er año de vida, los niños van a utilizar el lenguaje sin haber adquirido aún una pronunciación correcta de todos los sonidos de su lengua. Los fonemas que adquieren gradualmente, hay periodos en los que los sonidos que producen ocasionalmente correctamente, en otras ocasiones incorrectamente. Además, hay algunos sonidos más difíciles que dominan más tardíamente que otros, concretamente algunas consonantes y facticias, las vibrantes en la lengua castellana. Los sonidos vocalíticos se denominan hacia los 2 años, mientras que generalmente las consonantes se muestran bien articuladas entre los 3 y los 4 años, con excepción de las fricativas S y Z, y las vibrantes R y R, que siguen pronunciándose mal en la mayoría de la parte de los contextos en los que utilizan. Por otra parte, se observan que los niños producen los denominados procesos de simplificación fonológica. Se trata de ciertas pautas sistemáticas que simplifican que las palabras. Los niños emiten palabras de forma muy simplificada con relación al modelo adulto. Se trata de procesos que se hallan en los niños de desarrollo normal entre los 2 y los 5 años principalmente. Los procesos de simplificación fonológica pueden dividirse en los 3 grupos que se ilustran en el cuadro 1. Simplificaciones fonológicas infantiles. Relativas a las sílabas. La reducción de consonánticos muy frecuentemente es grande por grande. La apentesis, inclusión uno de varios fonemas en la sílaba como globo por globo. La coalescencia, reducción de un grupo de 2 sonidos a un tercero como ves en lugar de 3. Omisión de consonantes finales.
pape por papel, omisión de sílabas iniciales, ta por está. Otras simplificaciones, omisión de consonantes iniciales, metatesis y cambio de ordenamiento de transposiciones fonomelales correspondiente a otras sílabas de la palabra, elisión de sílabas atónotas reducidas de diptongos, de asimilación, así como por ejemplo ta 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 o pa ta 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 ta, el elante, elante o el elefante. De sustitución, por ejemplo ti o ki en lugar de si, cado por carro, cana por caña, broma por broma. Estos procesos de simplificación se dan como resultado del habla poco tangible a lo largo de esta edad y hasta los 4 años, principalmente para los desconocidos que no están acostumbrados a oír al niño y la niña. Sin embargo, para los padres y allegados el habla del niño pese a todo se entiende al parecer sin gran dificultad. El desarrollo de la morfología y la sintaxis. Los patrones de sonidos que los niños están adquiriendo de forma de grupos conforman fonemas y palabras, las cuales a su vez se estructuran de forma determinada principios. A utilizar estos principales estructuras, los niños hacen uso de estos recursos que la descripción formal de la lengua corresponden a la morfología de la sintaxis de los principios morfológicos y sintácticos que conjugan una formación determinada de cada lengua. En particular, por ese motivo, al abordar la adquisición es necesario tener en cuenta cuál es la lengua de aprendizaje. En este apartado ofreceremos los sitios descriptivos de la mayor relevancia de la lengua castellana. El proceso de gramaticalización. El proceso acompañado del primer periodo del desarrollo del lenguaje se denomina etapa de una palabra u holofrástica. En un segundo periodo se denomina la combinación de palabras o etapa telegráfica. A partir de la combinación de las dos palabras entre año y el medio de los 2 años, los conocimientos lingüísticos de los niños requieren una descripción que ya no puede basarse tan solo en la semántica, la pragmática o el léxico, ni en la cantidad de palabras que se combinan, sino en la fundamentalmente a la de incluir la descripción y explicación de otro conocimiento de la morfología y la sintaxis. Con el inicio de la manifestación extrema de este conocimiento, los niños se muestran progresivamente sensibles a las estructuras gramaticales de su lengua. Esta atención de las criaturas hacia las propiedades más gramaticales de la lengua en proceso de aprendizaje de las mismas, que se conoce como el proceso de gramaticalización. En el transcurso y hacia la competencia morfosintáctica adulta, las criaturas siguen unas determinantes pautas de desarrollo. Los niños no comienzan a hablar emitiendo enunciados sintácticamente bien formulados ni relacionados semánticas con nivel de abstracción como el de los adultos, de modo general que la secuencia de evolución que se observa en las estructuras sintácticas pueden esquematizarse de manera muy general según el cuadro número 2. De 0 a 12 meses, pregramatical, comprensión de algunas palabras. De 12 a 18 meses, pregramatical, palabras aisladas, amalgamas o logofrases. De 18 a 24 meses, gramatical, combinaciones de 2 palabras, habla telegráfica. De 24 a 36 meses, gramatical, desarrollo de los recursos morfológicos y sintácticos básicos. De los 36 a los 48, gramatical, desarrollo de la sintaxis compleja, y de los 48 en adelante, el uso adulto de mecanismos gramaticales. Lo que se observa en la evolución hacia el dominio de la morfología y la sintaxis es que las estructuras que utilizan las criaturas son más reducidas en la extensión de los que del hablante adulto y menos abstractos y creativos, en el sentido que parecen poco generalizables a otros contextos. Ahora bien, generalmente son apropiados al contexto de habla, el cual se insertan con el tiempo y se observan que estas formas van siendo más morfológicas y sintácticamente creativas y van mostrando mayores y diversos niveles de extensión y abstracción. En cuanto a la edad a partir de la cual se van incorporando los principios morfosintácticos, diversos autores han señalado que la importancia del segundo año de vida como periodo de inicio de comportamiento lingüístico basado en la estructura gramatical, tanto en la relación con la producción del lenguaje como en la relación con la comprensión que hay con conciencia de señalar los 3 años como la edad en la que las criaturas han accedido al dominio de los recursos gramaticales básicos en su lengua, tanto sintácticos como morfológicos, principalmente a nivel de la oración simple. La comprensión de los enunciados lingüísticos es necesario añadir que en este caso la comprensión de algunos resultados experimentales sugieren que los análisis sintácticos comienzan con anterioridad a lo que se observa en el caso de la producción
aunque se concretan que la adquisición de determinados aspectos como trasilabilidad y trazabilidad y los verbos en algunos papeles temáticos más importantes agente-paciente y no muestran generalizados a otros aspectos, según el modelo propuesto por Gillingham y Herlitz-Pans 1995. Ya a partir del año de edad las criaturas están utilizando claves sintácticas. Gracias. Bueno, vale. Para comprender los enunciados lingüísticos la cosa no era así en los meses anteriores, aunque todavía se apoyan las informaciones extralingüísticas para hacerlo de nuevo. Estas atenciones todavía se apoyan en la información extralingüística para hacerlo de nuevo. Estas atenciones las criaturas hacia las propiedades gramaticales de la lengua y el proceso del inicio del proceso de gramaticalización. A partir de los 2 años, los niños ya son capaces de comprender enunciados lingüísticos basándose únicamente en la información sintáctica, a lo cual significa que sea así en todos los casos. Algunos autores como Berman plantean que el modelo de desarrollo del lenguaje basado en frases de menor atención de edad del desarrollo del lenguaje. En su respuesta sostienen que el desarrollo no ocurre a través de los estadios invariantes ni a través de los estadios generales que afectan a todos los aspectos de los componentes gramaticales. Por eso debemos subrayar que también los modelos basados en las frases tienen en cuenta que el estado inicial hasta el estado final. Se asume que el comportamiento lingüístico progresa y que se reintegra sucesivamente con el incremento de la habilidad de un dominio del uso del lenguaje. Los modelos de frases populares en la primera fase no gramatical, que supone el aprendizaje de algunos ítems, va a servir de base al desarrollo sintáticos posterior. Se propone también un periodo durante el cual la creatividad es parcial. Combinaciones de palabras. Después de la etapa denominada holofrástica, característica por las producciones de una sola palabra, los niños inician un periodo de etapa de 2 palabras, tal como se denomina en la literatura sobre la adquisición del lenguaje. Este momento se inicia hacia la segunda mitad del segundo año y más concretamente en torno a los 20 meses, como un término medio de margen de edades oscila entre los 16 y los 23 meses. Es más, esta edad coincide a lo largo de diversos estudios y lenguas. La característica principal de este periodo es que las criaturas combinan 2 palabras en una misma entonación o línea melódica para hacer referencia a un tipo de suceso u objeto, etc. Las combinaciones que se hallan en el proceso de adquisición del castellano son muy variadas y son muy comparables a las combinaciones y caracterizaciones de la adquisición de otras lenguas románticas o no románticas, como el vasco o el inglés, entre otras. Si bien con anterioridad a los 2 años los niños comienzan a utilizar esta nueva forma para transmitir sus intenciones, lo más frecuente es que el habla son las emisiones de una sola palabra. Sin embargo, a partir de los 2 años estas combinaciones son progresivamente más frecuentes. Se dividen en la mayoría junto con el inicio de los aspectos morfológicos y frecuentes. Además, hay que tener en cuenta que durante este periodo siguen observándose en las secuencias y construcciones verticales que hemos descrito en el capítulo anterior, y que a la pronunciación de las combinaciones de la palabra y de las palabras aisladas todavía no es correcta del todo. Así pues, se observa vocalizaciones no interpretables juntamente con las palabras perfectamente interpretables. Las combinaciones de palabras aún no siendo un abundante en un inicio y a veces ser poco inteligibles, son muestras de una forma de conocimiento que va a permitir que los niños expresen con mayor precisión sus intenciones. El desarrollo de los recursos morfológicos y sintácticos de la lengua castellana. A lo largo de esta etapa los niños van a vivenciar un desarrollo particular desde las primeras combinaciones de palabras, el habla, la telegráfica, hasta los inicios de la oración compuesta. Muchos cambios en un periodo de tiempo relativamente breve. Todos estos aprendizajes van a ser objeto de errores de diversos tipos, de omisión y de comisión, y como también sobre regularizaciones. Además va a observar cierta variabilidad durante el mismo, es decir, momentos en que los niños realizan algo correctamente
para en el momento siguiente realizarlo incorrectamente. El fenómeno de la sobreregularización ha sido uno de los más controvertidos del estudio de la adquisición del lenguaje. Tanto en inglés como en las otras lenguas se ha observado que las regulaciones parecen seguir el periodo de uso correcto. Parte de los niños se ha sugerido que estas primeras formas se aprendan como unidades enteras, mientras que los errores de sobreregulaciones ocurrirán cuando los niños comenzarán a analizar las formas verbales que están adquiriendo. Este tipo de desarrollo, que presenta la morfología de los verbos y los nombres irregulares, se ha tomado como evidencia de un transcurso de la adquisición del lenguaje denominado desarrollo en forma de U. El comportamiento lingüístico pasa de un periodo de realización correcta a un periodo de realización incorrecta, para posteriormente volverse a realizar correctamente la producción de los verbos y nombres irregulares. Los errores de sobreregulación suelen considerarse como el índice que denota un momento basado en el proceso de gramaticalización. Se trata de una de las fases de las que se ha llegado a la construcción de la regla sobre el aspecto gramatical, determinando que aunque de tal modo la regla es un poco flexible y el niño o niña no pueden alterar o manipular la aplicación de la misma, debido a que ello el niño no incorpora la irregularidad cuando produce emisiones lingüísticas que incluyan ese aspecto gramatical. Algunos autores han considerado que la sobreregularización es paradigmática del desarrollo del lenguaje. Además, este fenómeno ha sido utilizado como una metáfora del desarrollo de procesos psicológicos diversos.